Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a comenzar el desarrollo de el tema número 3. En el tema número 3, y no sin antes establecer un cordial saludo para cada uno de los participantes de este curso que ya se han dado cita para comenzar: Yaneli, Enrique, Diana, Joana, para Jefferson, Evelyn, Melvis, Andrés. Y bueno, estoy yo conectado también a otro dispositivo con el propósito de ir viendo cómo se va compartiendo la pantalla, y quiero tener una retroalimentación en este sentido. Invitaría a todo el que pueda acompañarme, como estaba Yaneli en este momento, con su cámara compartida. Para mí sería muy gratificante, así me siento también acompañado en esta sesión. Por lo tanto, todo el que pueda habilitar su cámara, gentilmente, yo se lo agradezco infinitamente. Gracias, Yaneli, por estar compartiendo su cámara. Y reitero, me permite sentirme acompañado. Bien, vamos entonces a ir directamente al tema que nos ocupa. En este tema de hoy estaremos abordando gestores bibliográficos. Vamos a hablar de orígenes, surgimiento, la consolidación que han tenido estos gestores bibliográficos. También vamos a hablar de sus beneficios, los usos en la escritura, y sobre todo nos vamos a ir integrando, quienes ya tienen la experiencia en el uso de este gestor bibliográfico, nos vamos a ir integrando en su uso y manejo. De hecho, es el objetivo que vamos a estar proponiéndonos en esta sesión, y lo hemos denominado desarrollar habilidades en el uso y manejo de gestor bibliográfico para la escritura científica. Esto lo vamos a mostrar más adelante, pero quiero comenzar compartiendo la puntualización en correspondencia con la organización de los temas que hemos establecido, que nos corresponde la noche de hoy. Con el permiso de ustedes, voy a dejar de compartir pantalla. Voy a volver a compartir otra pantalla que tiene que ver con el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Y me voy a asistir en el primer momento de la sesión. Me voy a estar asistiendo de una presentación que nos va a permitir esta presentación estar trabajando en función del tema que hoy nos trae a esta sesión. Bien, entonces voy a poner aquí en modo presentación y vamos a ir comenzando con estas ideas. Muy bien, gracias Jefferson, también por acompañarme en su cámara compartida. Bien, vamos entonces en esta orientación. Yo le voy a llamar un momento de orientación hacia el desarrollo de esta sesión. Fíjense que nosotros venimos trabajando, y yo he retomado ideas, inclusive desde la presentación que nos ha ido compartiendo el doctor Escribano, cuestión de mantener una lógica, una sincronía, gracias Diana, en torno a lo que estamos abordando. El curso Procedimiento para la Escritura Científica respecto a la publicación de artículos científicos. Recuerden que este es el objetivo general del curso: contribuir al desarrollo de una cultura científica. En lo tocante a la escritura, voy a poner de manuscrito, manejando bases de datos, el acceso a revistas. Y cuando nosotros hablamos de el acceso a bases de datos, el acceso a revistas, estamos haciendo una precisión. Usted, como investigadora,
entonces tener unidad en este desarrollo de una cultura científica, de poder hacer búsquedas de resultados científicos de forma automática o búsquedas, como hoy se denomina en la literatura, de manera manual. Pero fíjense que esta búsqueda de manera manual no es que nosotros vamos a ir a una biblioteca, no es que en este caso vamos a ir a un centro de documentación, no, sino es que vamos a ver ahorita, cuando hablamos de acceso a revistas científicas, no es lo mismo que hacer búsqueda en una base de datos, no es lo mismo que hacer búsqueda a través de un buscador especializado. En este caso, vamos a centrarnos por las prestaciones que tiene. Vamos a centrarnos en Google Académico, ya que de hecho lo puedo adelantar. Google Académico recoge, integra aproximadamente el 90% de todas las publicaciones que ustedes pueden encontrar hoy en la web de la ciencia, en Scopus, en Science Direct, y voy a retomar las bases de datos mencionadas por el doctor, en DOAC, en Redalit, en Cielo, pero podemos seguir hablando en Dialnet, podemos seguir hablando de estudios, por ejemplo, alguien que esté haciendo una investigación, alguien que esté llevando una investigación adelante, estamos relacionados, aunque sé que todos somos de salud, todos somos de educación, disculpen, en el área de salud, como una base de datos como PubMed, o quizás Yaneli tiene bases de datos especializadas para el área de administración de empresa. Entonces, ya los voy introduciendo, voy adelantándome a qué nosotros vamos entonces a estar abordando. Vamos a abordar los gestores bibliográficos y lo vamos a abordar desde este objetivo específico dentro del curso: desarrollar habilidades, el uso y manejo de la escritura científica. Y yo quiero lanzar una primera pregunta. Fíjense que yo me voy a concentrar después en lo que aquí nos ocupa en torno a gestor bibliográfico, pero antes de los gestores bibliográficos me modifica la organización inicial que teníamos, el planteamiento inicial que teníamos en torno al contenido a desarrollar, me modifica los análisis que ha venido realizando el doctor Elmis Escribano, modifica mis contenidos. Y para utilizar un gestor bibliográfico, claro está que lo primero que yo debo tener es habilidades en la búsqueda de información científica en bases de datos, en revistas científicas, y por eso era lo que decía este objetivo: un desarrollo en la cultura científica en lo tocante, bien, en lo tocante a el acceso de revistas científicas. Bien, vamos entonces en este momento inicial, vamos a dejar de compartir, y a mí me gustaría conocer la experiencia que tiene Yaneli, o la experiencia que tiene Melvis, o la experiencia que tiene Jefferson, o Dania, o Enrique, o Giovanna, Evelyn, Andrés. Y la pregunta es, si en las investigaciones ustedes han trabajado, ¿qué prestaciones, si han integrado gestores bibliográficos, qué utilidad le ven, qué posibilidades genera? Entonces quisiera escuchar esas opiniones. Jefferson, estimada Yaneli, Melvis, Diana, Enrique, Joana, Evelyn, Andrés, pueden o habilitar su micrófono o sencillamente pueden escribir por el chat y lo vamos a estar conversando. Tienen ambas posibilidades para intercambiar. Ya Yaneli abrió su micrófono y claro que va a hablar. Dime, Yaneli, te escucho. Buenas noches, si podemos hablar, ¿para qué escribir, verdad? ¿Para qué pasar trabajo? Sí, Bueno, claro. qué Lo que gusto pasa, lo que compartir. pasa, lo que pasa es que hay
quien, sí, hay quien siente, hay veces un poco de pena al hablar, y estas son las potencialidades que tienen también estos modelos de educación en línea, y es que, Claro. bueno, no expreso, pero escribo, entonces no me ven o también de esas posibilidades. A ver, Yaneli, ¿qué nos puedes aportar en ese sentido? Bueno, más que aportar, aprender con ustedes, ¿no? A ver, en mi experiencia, el tema de los gestores bibliográficos es uno de los que más trabajo me da. Voy a ser honesta. Yo más he utilizado el Sotero. El Sotero, porque es bastante cómodo, tiene la desventaja de que a veces no me identifica determinados campos que se necesitan por el estilo normativo que se utiliza en la mayoría de las revistas, que es APA 7, o en otro. Y entonces después tengo que completar un poquito el asiento de la referencia de manera manual. Ujú. He escuchado que el Mendeley me interesó bastante cuando lo vi dentro de lo, es decir, dentro de lo que vamos a ejercitar, es mucho más, digamos, bondadoso en ese sentido. Me gustaría ejercitarlo, me gustaría poderlo utilizar, ¿no? Para un poco suplir mi deficiencia con esto del Sotero. Aunque en lo personal me gusta porque es muy cómodo, fácil de instalar y me queda la biblioteca también, ¿no? Entonces, más que todo quiero es aprender, ¿no? Con esta parte de los gestores. Muy bien, muchas gracias. Y aquí hay un primer reto también para el profesor, quizás lo vamos a comentar, porque, bueno, lo habíamos acordado, y algo muy importante, esto que nos dice Yaneli. Y esto que nos dice Yaneli, yo lo ilustro en este momento. Fíjense, voy a tratar de todo lo que vayamos conversando, ir ilustrándolo. Por ejemplo, voy a activar, por ejemplo, voy a activar el gestor bibliográfico de Sotero, momento, y aquí hay una cuestión importante a atender en torno a lo que ella, Nelis, nos plantea, y muy interesante, pero también se relaciona con lo que expresaba el doctor en el tema anterior, referente a los metadatos. Miren, voy a compartir pantalla, y aquí, por ejemplo, aquí estamos con una biblioteca de Sotero. Por ejemplo, una biblioteca de Sotero que, si ustedes valoran, como decía Yaneli, me puedo quedar con toda la información. Igual me va a hacer de viabilidad y de factibilidad por sus prestaciones una biblioteca en Mendeley. Entonces, hay una cuestión importante aquí. Hay una cuestión importante aquí. Pero fíjense en aquí, voy a utilizar algunos recursos que nos va a facilitar. Miren, fíjense que aquí dice creador, aquí dice título. Bien, déjenme ver que estoy yo siguiendo la clase por el celular, ¿correcto? Y aquí hay otro campo que ahora dice 40 elementos y no está abierto. ¿Correcto? Ahora, miren que aquí hay una respuesta a lo que decía Yaneli. Aquí no están los creadores. ¿Ven? Aquí no están los creadores. Pero eso, importante, no es dificultad del gestor bibliográfico. Es dificultad de el recurso que nosotros queremos integrar a la plataforma. Entonces, por lo general, estamos viendo aquí que podemos estar en presencia solo de acceso a un sitio web, solo de acceso a un sitio web, y ese sitio web no recoge, no integra toda la información en función de cómo sí lo hace un artículo científico, bien, y cómo este artículo científico puede ser descargable. Ahora, hay una cuestión importante en este sentido, que si bien, a diferencia de los que utilizan el,
el Word para generar bibliografía, que tienes que llenar todos los campos, aquí usted tiene la oportunidad de activar esos campos. Y aquí ahorita lo voy a mostrar cuando llegue el momento. Se habilita, por ejemplo, vamos a abrir este artículo. A ver, vamos a abrir este artículo. Voy a borrar todos los dibujos. En este momento voy a borrar todos los dibujos. Recuerden, hoy cuando yo les compartía la información, yo decía, hay una sesión de preguntas. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que ustedes consideren y en la medida que yo pueda responderlas, se las voy a responder. Fíjense, vamos a ver aquí. Miren, y el que está trabajando en una computadora, por favor, tome la barra de los videos, córralo, porque por lo general la barra de los videos se sostiene sobre la parte derecha de su PC. Córrala, póngala a la izquierda, póngala debajo, para que usted vea lo que aquí yo les voy a mostrar. Y es algo que el doctor Escribano venía trabajando referente a los metadatos. Título, resumen, tiene aquí, bueno, ya este es el identificador que mencionaba el doctor. Voy un momento aquí a bajar la información. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una serie de información, de conformación de metadatos, pero fíjese que aquí nos dice tipo de documento, un artículo de revista académica. Autores, resumen. ¿Qué sucede? Que si la norma con la que yo estoy trabajando a mí me pide un dato, yo también puedo, ¿ven? Yo puedo llenar esos datos. Por ejemplo, yo puedo llenar esos datos y si quiero poner un título corto, o si necesito poner una URL, o si necesito poner, por ejemplo, aquí me dice que esto está publicado en el catálogo, por ejemplo, de PubMed. Entonces, yo tengo la posibilidad de actualizar. Y esta es la pregunta, la primera pregunta que nos hacía Yaneli. Yo tengo la posibilidad de actualizar. ¿Cuándo nos sucede esa situación? Por ejemplo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un sitio web. Miren, aquí ven, estamos hablando de una página web. Estamos hablando, ¿se está viendo? Sí se está viendo. De una página web. Y esa página web no recoge esa información. Para mí, en este curso me es muy fácil presentar este tema porque cuando estamos hablando de artículos científicos, las revistas científicas y los ejemplos que yo les traigo hoy, cuando ustedes la van a consultar las normas para autores, las revistas privilegian que usted publique como resultado en su investigación en citas y referencias, resultados científicos publicados, entonces en revistas científicas. Y eso es muy importante leerlo porque lo privilegian por encima de una tesis doctoral, por encima de un libro, por encima de un sitio web, por encima de un video. La pregunta es, dejo de compartir. ¿Por qué lo privilegian? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo privilegian? Y retoman el artículo científico como normas para autores. ¿Quién me puede decir? Melvin, Jefferson, Diana, Joana, Evelyn. ¿Quién me puede decir por qué lo privilegian por encima de un libro, por encima de un video, por encima de un sitio, de una publicación, un sitio web, por encima de un blog? Y en las tesis no nos impiden, no nos limitan. No quiero decir que nos impidan, porque no me gusta ser absoluto ni debo ser absoluto. Pero cuando leemos las normas para autores, inclusive, hay un criterio muy importante. Por ejemplo, si ustedes buscan las normas para autores de la revista Iberoamericana de Educación a Distancia, la revista de la UNED, te dice que solo puedes publicar o solo puedes referenciar y citar en la totalidad de las referencias. Por ejemplo, esa revista te dice que un artículo tiene que tener como mínimo
hasta 25 referencias, 25. Y solo el 10% de esas referencias puede ser citada de su propia revista. Por lo tanto, los estudios que ellos te están dando, te están diciendo solo el 10%. Y como le decía el doctor Escribano, si usted cita el 15%, es tanta el nivel de aceptación por ser la primera revista en Iberoamérica en educación a distancia en Iberoamérica, en los estándares de calidad que todo el mundo quiere publicar. Entonces, el nivel de rechazo, como decía el doctor Escribano, es muy alto. Es alrededor del 90%. De cada 10 artículos, 9 los rechazan. De cada 100, 90 los rechazan. Entonces, si usted pone más del 10% que pertenezca a esa revista, ya te lo rechaza. De hecho, te lo rechaza. Entonces, ahí viene algo. Ellos en las normas te dicen, y lean las normas de cualquier revista, te dice, se privilegia la publicación en revistas científicas. E inclusive, ahorita en un momento vamos a ver una metodología, en su momento, una metodología de cómo hacer la búsqueda, y entonces te empiezan a hablar de factores de impacto, de revistas que tengan un índice H determinado. Entonces, todo eso tributa a ese objetivo, una cultura en lo tocante a la publicación de artículos científicos. Mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué las revistas hoy están privilegiando y nos ayuda para este curso y para el uso de un gestor bibliográfico el trabajo con citación de y referenciación de un artículo sobre un sitio web, un blog, un video, un artículo de periódico, un artículo, inclusive un informe, esta bibliografía que le llaman bibliografía gris, que es la bibliografía que es resultado de los congresos, de los informes de congreso, es resultado de una reunión de ministros, es resultado de una mesa redonda y que se publica, de un coloquio, de un simposio, se le llama hoy bibliografía gris, inclusive se privilegia sobre eso. ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿qué me puede decir Melby, Buenas Jefferson? noches. Buenas Sí, noches. Diana. ¿Cómo está? Sí, bueno, Buenas noches, Diana. considero que se privilegia, perdón que no prenda la cámara, se me va el internet, perdón. Bueno, considero que se toma en consideración cada uno de estos aportes científicos por por la actualidad que tienen, por ejemplo, eventos en los simposios, en los congresos, la actualidad del tema, entonces consideraría yo que es importante y relevante considerar estos espacios, ¿no? Como aporte científico. No sé si... Sí, pero lo que estoy diciendo, Diana, lo que quise es, lo que expresé anteriormente, es que si nosotros vamos ahora a las bases de datos, se privilegia por encima de ese tipo de investigación, ok. de resultados de investigación, que sí son muy utilizados en una tesis doctoral, en una tesis de maestría, pero en el caso de este trabajo que están haciendo ustedes, se privilegia que se utilice artículos científicos, no un informe de investigación, no un Ah, informe de ok. un congreso, no un informe de una reunión de ministros. A ver, Melvis. Bueno, yo consideraría que es mejor citar artículos científicos que libros, blogs o ponencias debido a la rigurosidad y a la revisión por pares a la que están todos sometidos ese tipo de textos, ¿no? Ya que además los artículos científicos suelen presentar resultados de investigaciones originales que están respaldadas por evidencia empírica. Y entonces el hecho también de la revisión por pares, pues le da un alto grado de credibilidad y confiabilidad. Y por otro lado, los blogs, por ejemplo, pueden carecer de este proceso riguroso de revisión y a su vez pues afectar la calidad de la información que se está divulgando. Esta sería mi opinión. Excelente, Melvis. Esa es una opinión excelente. Y esa es una respuesta excelente. Por lo tanto, yendo a la primera reflexión que nos hacía Yaneli, hay algo que quizás nos ayuda
en este uso de los gestores bibliográficos en el caso de Zotero. Si las revistas hoy también exigen y privilegian que las publicaciones sean de los últimos 5 años, hoy casi la gran mayoría de las revistas que nosotros consultamos de una tendencia, de una corriente de ciencia abierta, son revistas que están sostenidas por la plataforma OJS. Por lo tanto, una de las características de utilizar la plataforma, es decir, OJS, entonces es que vamos a poder, entre los criterios de selección de una revista para poder ser indexada después en una base de datos como Latindex, como Cielo, como Redalit, como Bohack, ya vamos a aumentar un poquito el nivel de exigencia como Scopus, ScienceDirect o la web de la ciencia. Es que esos metadatos se integren y se entreguen desde el artículo. Entonces, eso es una gran ventaja. Bien, entonces, Yaneli, lo podemos resolver de manera muy sencilla con una revista y que ahí no vamos a tener problema. Lo vamos a mostrar, lo vamos a trabajar. Ahora, otra cosa es cuando estamos en una tesis que sí podemos usar un sitio web y sí nos va a pasar eso que te mostraba. No nos integra los datos porque esos datos no están integrados para recogerlo dentro del gestor. Nosotros los podemos integrar y podemos tener una biblioteca, es decir, actualizada en ese sentido. Bien, ¿alguna otra? Gracias, Yaneli, gracias, Melvis, gracias, Diana. ¿Alguna otra aportación en este sentido sobre experiencias que tengan ustedes trabajando con un gestor, vivencias que tengan, si los ha apoyado, si no los ha apoyado, cómo lo han utilizado? ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué me pueden contar en ese sentido? Bien, continuamos. Recuerden, me pueden interrumpir en el momento que ustedes lo consideren. Vamos entonces a retomar, estamos retomando nuestro objetivo. Y el objetivo de esta sesión es desarrollar, ¿ven? El objetivo de esta sesión está en desarrollar habilidades, ¿ven? En desarrollar habilidades en el uso y manejo de Zotero para la escritura científica. Fíjense que nosotros dentro de los contenidos teníamos, primero que todo, dentro de los contenidos, nosotros teníamos un elemento importante a analizar y es una historia relacionada sobre este tema. Para espacio de cultura, bien, cuando nosotros nos adentramos en este tema relacionado con los gestores bibliográficos y buscamos en la literatura científica, nosotros vamos a encontrar que el origen de estos gestores se sitúa en la década del 80 del siglo pasado. Inclusive todavía se hablaba de gestionar referencias en una pre-web, de manera todavía quizás sin las prestaciones que hoy nos ofrece en línea. Y es que ya en el año 1983, hablo década de los 80, del siglo pasado, pero sin embargo en 1983 ya aparece entonces las primeras especializaciones que en el desarrollo de software independiente para que pudiera ser utilizado por bibliotecarios, ¿ah?, para almacenar, organizar, recuperar referencias bibliográficas de una manera eficiente. Y yo les digo que esto es de vital importancia. Yo he pasado el día entero y ayer en defensas de tesis. Yo tengo los informes, yo les pudiera mostrar los informes de alrededor de 30 investigaciones en las cuales yo tuve que estar. Y en las, excepto una, todas tienen dificultades en cómo están citando y todas tienen dificultades en su bibliografía. Le puedo mostrar el informe que lo tengo escrito aquí porque me piden que lo entregue. Entonces, esto, decía el doctor Escribano, es una preocupación. Si las referencias en el artículo o en el manuscrito que usted presenta tienen dificultades, ya de hecho el equipo, el editor jefe, que es el primer filtro, pudiéramos decir, antes de pasar a
el equipo de editores y los revisores pares, seguramente le va a mandar a usted una comunicación y se va a comunicar y le va a decir, por favor, existe un análisis dentro de las citas y las referencias que no se ajusta a la norma de la revista. La revista, por ejemplo, en la que ustedes van a publicar, trabaja con la versión actual y por lo tanto de la de norma APA en su séptima versión. Entonces, esto nos lleva a pensar por qué yo trabajar con gestores bibliográficos en línea, y vamos a entonces comprender que existen una serie, ya Yaneli nos mostraba el uso de un gestor, o nos comentaba, un gestor bibliográfico, en este caso, que es Mendeley, y nosotros vamos a mostrarle, reitero, en este sentido, cuáles son estos gestores. Sin embargo, vamos a referir primero a una posición de una definición que asumimos sobre qué es un gestor bibliográfico. Fíjense que ahí en esa información que comparto, que la he tomado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, una referencia actual, haciendo mención a lo que es un gestor bibliográfico de la UNED de España, hay ideas principales que nos van a permitir establecer qué son los gestores y qué funcionalidad van a tener. Por lo tanto, lo primero es que nos va a permitir recoger un cúmulo de referencias en torno a un objeto de investigación que nosotros estamos desarrollando. Y como decía el doctor Escribano, para usted presentar, elaborar un manuscrito a una revista, ya usted tiene que tener una investigación. Por lo tanto, antes de usted escribir esa investigación, claro que usted define una pregunta que usted va a resolver, define un objeto que usted va a estudiar y usted va a hacer el uso de esas palabras clave que mencionaba el otro día el doctor y que Melvi ponía un ejemplo. Usted va a generar un grupo de palabras clave para hacer una búsqueda en las bases de datos y generar un grupo de referencias bibliográficas que usted va a poder utilizar para ese estudio. Depende si es un estudio de sistematización teórica, si es un estudio de una investigación que usted está desarrollando, de un artículo de investigación original. Depende del tipo de resultado, pero usted necesita consultar, contrastar. Entonces, el gestor bibliográfico nos permite generar una biblioteca, como decía Yaneli, organizar nuestras referencias en torno a ese objeto de investigación y, lógicamente, algo muy importante, después poder acercarnos a establecer un proceso de citación y referenciación casi sin cometer errores en correspondencia con la norma que se esté trabajando. Puede ser Chicago, puede ser Vancouver, puede ser la norma APA, pero algo bien importante es que estos gestores, y lo voy a mostrar en el caso, por ejemplo, de Zotero, que es en el que más nos vamos a adentrar, lo voy a mostrar cómo yo puedo hacer una investigación y generarla para un estudio con la norma APA que me pide la revista. Sin embargo, después, pongamos que no me aceptan ese estudio y voy a presentar ese estudio en otra revista. Por ejemplo, nosotros presentamos el año pasado un estudio, quisimos presentar un estudio para la revista Bill de la Universidad de Sevilla. Éramos un grupo de profesores, de investigadores de México y de aquí de Bolivia. No pudimos presentarla porque había un análisis estadístico que no nos los aceptaron, nos devolvieron el artículo y la presentamos a fin de año en una revista portuguesa. Inclusive la revista está en Scopus y nos aceptaron el artículo. Tuvimos que hacerle una serie de cambios en torno a la norma y lo único que tuvimos que hacer fue volver a poner el artículo en el gestor
y cambiarlo de una norma a la otra. A golpe de un clic, ya yo lo pude llevar de una norma a otra. Y todo se modificó, todo se transformó y todo se utilizó. ¿Qué quiero decir con esto? Ya me estoy adelantando a algo que vamos a ver. Quizás hoy, quizás el próximo martes. Para yo utilizar un gestor, necesito un conocimiento muy importante. Y es saber citar. Este es un curso que yo doy sistemáticamente. Por ejemplo, lo acabé de dar la semana pasada para estudiantes de doctorado. Y cuando yo estaba trabajando con esos estudiantes, yo les decía, bueno, si ustedes van a usar el gestor bibliográfico y ustedes están haciendo una tesis en una exigencia de norma APA, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son cómo se aplica la norma APA para usted elaborar esa tesis? Por lo tanto, entonces usted tiene que saber cómo es una cita paréntica, cuando es una cita de texto, cuando es una cita parafraseada, cómo se cita cuando es de más de 40 palabras, menos de 40 palabras, cuando se cita entonces en este sentido cuando es un autor, dos autores, más de dos autores. Entonces todo eso usted tiene que conocerlo. ¿Por qué? Porque el gestor tiene una dificultad. Para mí tiene una dificultad. Él es una herramienta y es, por ser una herramienta tecnológica, podemos decir la palabra adecuada. Estoy buscando en mi información si alguien me ayuda. La tecnología es, vamos a poner si la palabra puede ser, a ver, imparcial. Hace lo que tú le mandes. Entonces, las prestaciones que te va a dar para citar un autor, para citar dos autores, para citar tres autores, o más de dos autores, como dice la norma, para citar la referencia a un autor, para hacer la referencia al texto de a un texto, para hacer un parafraseo. Bueno, nosotros necesitamos conocer cómo se aplica la norma. Y si no lo conozco, entonces el gestor de poco y nada me va a ser de utilidad. Me va a servir para almacenar información, para guardar información, para tener mucha información por hecho organizada, quizás no ocupando espacio en mi computadora, teniéndola sistematizada, sí, pero cuando ya yo voy a utilizarla, entonces no me va a permitir facilitar ese trabajo. Por lo tanto, esas funcionalidades que yo les estoy dando ahí van a ser de mayor calidad en la medida que yo utilizo el gestor conociendo la norma que tengo que aplicar. ¿Correcto? Entonces, eso es un punto de inflexión en este análisis que estamos haciendo. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna consulta sobre esta primera parte de definición y del concepto de gestor bibliográfico y de su funcionalidad, si alguien quiere hacerme una pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, por favor, siéntase en la libertad de abrir su micrófono o levantar la mano y comentar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna reflexión, por favor? ¿O seguimos? Bien, seguimos. Vamos entonces aquí y fíjense, ¿qué nos aporta el uso de un gestor bibliográfico? Fíjense, nos aporta todos estos criterios y lo voy a mostrar no desde la referencia. Voy a dejar de compartir y voy a llevar estos criterios para que nosotros lo veamos desde el gestor y vamos a ilustrarlo de manera práctica desde el gestor. Mire, primer criterio. Fíjense, puedo organizar una biblioteca con amplia información. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí es la biblioteca en sí. Entonces, yo tengo aquí
Por ejemplo, todos los artículos, miren, que tengo en mi biblioteca y que he utilizado, miren, que he utilizado para establecer procesos, miren, establecer procesos de investigación. Imagínense ustedes que todos estos artículos que tengo aquí yo los tuviera que tener en una carpeta, en un Word. Realmente esto es, me parece complicado. Cada uno de ustedes tiene una línea o tiene líneas de investigación o forma parte del proyecto. Esa es una primera cuestión. Puedo almacenar una serie de información. Segundo, puedo organizar puedo organizar diferentes carpetas en correspondencia con investigación. Miren, yo aquí tengo para tesis, una tesis de una persona con la que estuve trabajando, tesis de aprendizaje, tesis de iglesia, tesis de enfermería, tesis de evaluación, tesis de Ingrid, tesis de información 1, tesis de Raizel. Entonces tengo otras carpetas que han sido para escribir un artículo de Blended Learning, Zoom y Moodle. Tengo para asignaturas, bibliografía para las asignaturas que yo doy. Tengo una recuperación de información sobre un tema que yo trabajo. Tengo, por ejemplo, carpeta para cuando doy estos cursos de ejemplo. Entonces, yo puedo tener un amplio cúmulo de información. Yo puedo tener un amplio cúmulo de información. Por ejemplo, pongamos aquí, miren, esto es una investigación que yo estoy realizando, es una investigación sobre adopción de Blended Learning. Pero fíjense que hay una cuestión muy importante y se lo pongo a consideración. Miren aquí, miren lo que les estoy mostrando aquí. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan una revisión, un artículo de revisión sistemática, se van a encontrar este criterio, que ustedes entran a diversas bases de datos y van a encontrar artículos duplicados. Entonces usted va a tener que descartar esos artículos duplicados. Ustedes se imaginan, miren lo sencillo entonces que es, y yo digo, tengo un artículo duplicado, sencillamente, ¿se está viendo, Yaneli? ¿Se está viendo ahí? Sencillamente, disculpen, doy un clic derecho, discúlpenme, voy a ver. Disculpen, doy un clic derecho y ¿qué digo? Quitar elemento de la colección. ¿Ok? Y ya lo quité. Miren qué fácil es. ¿Se vio, Yaneli, qué es lo que hice? Entonces, ya yo empiezo a sistematizar, vamos a poder decir, a perfilar mi base de datos para los artículos o para la investigación a través de los artículos que yo voy a desarrollar. Pero además, me permite a mí, recuerden que el doctor Escribano les decía a ustedes que establecer, por ejemplo, establecer una serie de resúmenes, por ejemplo. Vamos a venir aquí. Miren, esto es una característica muy importante. Mira, yo estoy aquí en el uso de gestor bibliográfico. Miren, yo dentro de mi propio gestor bibliográfico ya puedo ir estableciendo los resúmenes. Puedo ir estableciendo la identificación de etiquetas. Yo puedo ir estableciendo elementos que a mí me permitan, por ejemplo, establecer ideas principales. Y miren, si aquí yo quiero establecer un comentario, ya yo puedo ir estableciendo un parafraseo de lo que yo estoy investigando. En este sentido, fíjense que estas son potencialidades, posibilidades que tiene trabajar con un gestor bibliográfico, que ya yo no tengo que ir a estar estableciendo las boletas. ¿Cómo se llamaba cuando hacíamos las hojitas, Yaneli? Boleta de, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba cuando anotábamos? Notas, ¿sí? Tomábamos notas, lo escribíamos en un cuaderno, porque si ya yo tomo y ya yo hago aquí el parafraseo, yo voy a parafrasear este párrafo, inclusive ya yo lo dejo aquí y después yo puedo venir
al artículo, tomarlo, integrarlo en investigación y de hecho ya estoy donde estoy publicando. Si quiero, es decir, añadir etiqueta. ¿Qué significa añadir etiqueta? Que si yo pongo aquí un Blended Learning, y pongo la palabra Blended Learning, me va a generar una etiqueta, y yo le doy añadir otra etiqueta que cuando yo estoy trabajando en mi biblioteca general, en la parte inferior, fíjense, en la parte inferior me muestra, en la parte inferior voy a volver al gestor, miren, voy a regresar aquí mi, eh, a mi biblioteca y miren, ¿qué generó aquí? ¿Qué generó aquí debajo? La etiqueta, ¿sí o no? ¿Lo ven? En la parte inferior. Si yo le doy clic, me va a buscar todos los artículos de Blended Learning. ¿Ven? Si yo quiero venir aquí, adopción, me busca solo los artículos de adopción. Si yo voy aquí a cursos híbridos, me busca solo cursos híbridos. Políticas de educación híbrida, me busca esas políticas. Entonces, fíjense que yo tengo esa posibilidad de generarlo desde desde mi propio gestor e ir integrando en mi biblioteca toda esa información que yo tengo a disposición en mi biblioteca. ¿Para qué? Para yo poder trabajar de manera más organizada, de manera más sistematizada. Entonces, pero además me permite a mí generar toda una serie de formas de trabajo también en lo que se llama bibliotecas de grupo. Pongamos un ejemplo, que ustedes son un equipo de investigadores, son 3 investigadores que están trabajando en investigación. Entonces, por ejemplo, mira, esto es una tesis que estuve trabajando con una estudiante. Pues esa es una carpeta compartida entre mi estudiante y yo. Entre mi estudiante y yo. ¿Correcto? Y no lo trabajamos en Word. ¿Dónde lo trabajamos? En Google, acá, en un documento de Google. Porque el documento de Google, esta es una potencialidad que no está ni con Mendeley ni con EndNote, que los documentos de Google, que ustedes pueden hacer un trabajo colaborativo, sincrónico, tiene integrado Zotero. Entonces, usted puede estar haciendo una investigación entre 3 investigadores, 4 investigadores de diferentes países. Usted pone su investigación en ese documento de Google Académico, documentos de Google, y puede entrar Yaneli, puede entrar Melvi, puede entrar Elmis y puede entrar Frank. Y los 4 están escribiendo, los 4 están citando, los 4 están actualizando de manera sincrónica el artículo. Y entonces no hay que mandarle una versión a Emmy, que Emmy la revise, entonces Emmy me manda y Melvi tiene una versión atrasada y después se lo manda a Yaneli y Yaneli tiene una versión desactualizada. Entonces, todas esas prestaciones nosotros las podemos utilizar, las podemos desarrollar, además de que aquí se los estoy mostrando desde mi PC, pero si mañana yo no salí con mi PC y estoy en Ecuador con ustedes y queremos entrar a una carpeta mía, yo entro por mi enlace en la web y también estoy en la web trabajando. Bien, entonces son potencialidades que nosotros tenemos que aprovechar. Hasta aquí, ¿qué opinión le merece lo que les estoy mostrando, lo que estoy dialogando con ustedes? ¿Qué criterio les genera? A ver, Jefferson, ¿qué opinas? Es una herramienta muy buena, profe, que yo creo que en investigación, por lo menos para redactar marcos teóricos y demás, nos va a servir mucho para, como usted dijo, ir de forma organizada, sintetizando todo eh, a lo largo de todo proyecto, para tesis, y esto de trabajar de forma compartida también es muy bueno, profe. Muy bien, muy bien. Yaneli, ahora que estamos hablando, ya que tú lo conocías, Melvis. Adelante, Melvis.
Quería hacer una pregunta porque, bueno, no estoy informada. ¿Sotero se ha actualizado a partir del uso de inteligencia artificial? Sotero en el uso de inteligencia O sea, artificial. sí, ¿ha habido alguna actualización de Sotero que incluya inteligencia artificial y que pueda haber mejorado mucho más el sistema de referencia, que haya podido mejorar? Pregunto, no sé, que haya podido mejorar el sistema o potenciar el sistema de revisión bibliográfica, algo así, porque Sotero como tal, la aplicación como tal o el gestor como tal es del 2006. Y entonces, como ahora todo está vinculado a la inteligencia, pregunto nomás. No, a ver, ahí hay esa es una pregunta interesante. Lo que pasa es que las inteligencias artificiales son las que han integrado a Sotero, no Sotero a la inteligencia artificial. Ahora le voy a mostrar. Por ejemplo, aunque no es parte de este curso, es algo que hemos hablado con el doctor Escribano. Por ejemplo, yo le voy a mostrar que una de las principales herramientas de inteligencia artificial para hacer investigación, entonces no integra ni a Mendeley, ni a GNOME, ni a otro gestor. ¿Por qué? Porque hay una característica principal en este sentido, Melvis, que es una potencialidad de Sotero. Es el tema de ser un software de carácter, un software libre. ¿Y cuál es la potencialidad que tiene el software libre? Que tiene una comunidad de desarrolladores que lo mejora, que lo actualiza. Entonces, a la pregunta que usted ha dicho, sí, las versiones han ido creciendo, las versiones han ido modificándose y han ido integrando muchas prestaciones. Yo nunca lo había usado en el 2006, no sé cómo se usaba en el 2006, pero en este momento tiene muchas, es decir, tiene excelente. Yo siempre digo, recuerden, está de, todos los gestores tienen una característica principal: almacenar la información, organizarla, permitirle gestionar. En el caso de GNOME, tiene una característica principal, que es un gestor bibliográfico perteneciente A e Microsoft. integrado a la editorial el Sevier, y en este sentido trabaja para integrar directamente con Scopus, con SignDirect, con la web de la ciencia. Pero dos cuestiones: o usted tiene el crack para utilizarlo de manera, para que el término un crack sabemos que es algo que no es legal y usted lo obtuvo. O en el caso, por ejemplo, de Mendeley, si nosotros entramos ahora a Cielo, todos los artículos de medicina que están en Cielo, el 98% están integrados con Mendeley, porque se ha privilegiado Mendeley con un estudio de los resultados de medicina, ¿correcto? Entonces, de hecho, lo tiene integrado. Pero, por ejemplo, si usted va usted hablaba, creo que alguien hablaba el otro día de la revista Comunicar. En la revista Comunicar tiene como uno de los gestores a Sotero para que pueda descargar las referencias. Entonces, por ejemplo, a esto que usted estaba preguntando, por ejemplo, le voy a mostrar aquí, le voy a mostrar un momento, sin irme del tema, le voy a mostrar aquí una inteligencia artificial que ya viene con, eh, con Sotero para trabajarlo. Déjeme ver por qué correo estoy yo trabajando. A ver. Mira, aquí te comparto. Por ejemplo, esto este es otro momento, es otro. Por ejemplo, esta es una herramienta
de inteligencia artificial hoy para hacer investigación. ¿Por qué te digo para hacer investigación? Porque, por ejemplo, ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial generativa, pero que realmente no es, decir, no es de... a ver, déjeme abrirla. Ya estoy. Aquí estoy, mira. Un momento, está abriendo. Fíjate, si te das cuenta, en esta biblioteca yo tengo 312 archivos. 312 archivos. ¿Y por qué tengo 312 archivos? Porque lo importé, ¿ves aquí? Desde Zotero. Ajá. Y fíjate que esta es una herramienta de inteligencia artificial que te permite, si tú fueras a hacer una investigación de sistematización de artículos científicos, mira que ya esta herramienta de inteligencia artificial, y les puedo decir que es tan significativa que fíjense que ustedes vienen aquí y pueden buscar determinados resultados. ¿Qué resultado para una sistematización? Depende de la metodología que determine, pero ¿qué le muestra aquí? Las conclusiones, los resultados, los métodos utilizados, le permite buscar las contribuciones. Entonces, nosotros vamos a ir viendo aquí, por ejemplo, conclusiones. Inclusive, fíjense que cuando usted viene aquí y da un clic, lo lleva directo al artículo donde está situado esa puntualización. Entonces, esto te lo permite hacerlo desde la biblioteca de Zotero, estimada Melvis, y es una excelente herramienta y que hoy, por ejemplo, el único gestor que está integrado a los documentos, por ejemplo, si nosotros entramos aquí, les muestro, a ver, les muestro, es que hay veces que yo tengo aquí, a ver. Ajá. Mira, les muestro aquí. Fíjense, este es un documento en Google, miren. Y ahí tiene todo el proceso de Zotero para usted utilizarlo en un documento. Y todos podemos trabajar el tema de citación. Criterio particular. Miren, criterio particular, el ser resultado de un software, de la concepción de software libre. Entonces, sus potencialidades y sus prestaciones son muy importantes. Muy importantes. A ver, ¿alguna otra pregunta? Joana, Evelyn, Andrés, Marco, también Melvi, Jefferson. Otra pregunta, Yaneli, que le surja antes de comenzar a trabajar. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Bien, vamos entonces. Sí, Yaneli, dale. Las últimas versiones del Zotero hay que trabajarla con un conector con el board también, y hay que hacer es Una decir, descarga. una descarga, ajá, para Una instalación. poderlo. La palabra correcta sería una instalación. Ajá, Ajá, una instalación. ya, también con esa parte he tenido dificultad. No Sí, sé si ¿sabe tiene que por qué ver se con tiene? problema de mi, no sé si es mi sistema operativo que es incompatible con alguna versión, no sé qué podría ser. Muy bien. Te voy a decir dónde se genera el problema. Cuando vas a instalar el conector, el problema se genera en que muchas veces puedes estar utilizando en tu búsqueda el Google Chrome y quieres instalarlo en Google Chrome, pero tu computadora tiene predeterminado, por ejemplo, eh, el Safari, por ejemplo, el Safari. Eso lo he visto en muchos cursos que he dado. Por eso, ese ejercicio lo voy a dejar para el final,
para el que tenga dificultad durante el fin de semana lo veamos. ¿Y qué es lo que yo siempre les recomiendo? Si tiene dificultad, acercarse a alguien de tecnología en la universidad y que los pueda ayudar a identificar en el administrador de su computadora cuál es el buscador que tienen predeterminado. Porque si lo descargas para Chrome y tienes predeterminado Safari, entonces esa es la única dificultad. No habría otra. No habría otra. Esa sería la única dificultad, estimada Yaneli, que te permite, no te permite generar ese conector. Ese conector es esto que está aquí, mira. Muy bien, lo que tú decías, por ejemplo, si yo quiero llevar ahora este artículo que estoy trabajando aquí, mira, este artículo no, espero un trabajo, creo, para una, a ver, vamos a buscar aquí. No, vamos a buscar un documento en Word nuevo y después lo vamos a mostrar ahí. Mira, esto que tú nos estabas diciendo es este aspecto. Ya te muestro. Miren un momentito. Voy a compartir y aquí voy a activar, miren, voy a activar Zotero. Cuando yo activo Zotero, ya yo activé Zotero aquí. Esto se ve, esta es la página que yo voy a trabajar. Si yo quiero empezar a generar un artículo nuevo, él me va a pedir qué norma yo quiero utilizar. Miren, me va a pedir qué norma yo quiero utilizar, ¿correcto? ¿Qué norma yo quiero utilizar? Ahora, si yo trabajo con APA 7, después yo puedo terminar el artículo y llevarlo a Vancouver, yo puedo llevar el artículo a Chicago, yo puedo llevar el artículo, lo puedo transformar, no hay ningún tipo de problema. Pero lo que me estabas diciendo tiene que ver con esto entonces. Yo voy a entrar, por ejemplo, aquí a este artículo. Voy a entrar aquí a, por ejemplo, a Google Académico. Vamos a poner, por ejemplo, un artículo. No está compartiendo la pantalla, profesor. No. Estoy abriendo y ahora lo voy a compartir. Ah, ya. Miren para acá. No, gracias, Melvin. Miren, estoy aquí. Abro el artículo. Pongamos. Y fíjense que aquí en la parte superior se abre lo que Yaneli nos orienta. Este es el conector. Ese es el conector. Entonces, a partir de ese conector, yo puedo empezar a identificar los artículos que desde mi metodología yo voy a utilizar. Entonces, eso lo vamos a ver antes de cerrar la sesión, estimada Yaneli. Lo vamos a ver. Bien, vamos entonces ahora a hacer trabajos prácticos todos. Todos vamos a hacer trabajo práctico. ¿Qué yo les voy a pedir? Primero, pensemos y retomemos lo que nos dijo el doctor Escribano. Ustedes van a escribir un manuscrito, ya ustedes tienen una investigación. Voy a tomar a Melvin, que ya viene desarrollando investigación. Entonces, van a tomar un grupo de palabras claves que ustedes van a trabajar, como decía el doctor Escribano, de 3 a 5 palabras claves. Es una norma, puede ser que sean solo 3, puede ser que sea de 3 a 5. No considero que sean en una revista pida más. Inclusive, fíjense que este tema de las palabras claves surge para la revista en 1979. Esto surge a partir de la Organización de Médicos en Norteamérica, a partir de la norma Vancouver. Ellos fueron los que trabajaron y decidieron este tema de las palabras clave. En aquel momento se pedían 10 palabras clave por artículo. Después se dejó a la decisión de las editoriales y de las revistas que iban a utilizar. ¿Qué yo quisiera conversar con ustedes? Nosotros tenemos que entonces establecer para la búsqueda una metodología. De esa metodología lo voy a conversar en la próxima sesión, pero sí, nosotros tenemos que tener claro en el tema de educación. Por ejemplo,
¿Cuáles consideran ustedes? Jefferson, Mel, Villanelli, Diana, Giovanna, Evelyn, Andrés, sin hablar ahora de Scopus, de Saint Direct o de la web de la ciencia. En educación, ¿cuáles serían bases de datos principales? Al menos menciónenme 3 bases de datos que uno de ustedes utilizaría para hacer un estudio de determinación de bibliografía para una investigación que usted esté haciendo. Mencióneme 3 que utilizaría, 3 bases de datos con las que trabajaría. A ver, 3 bases. No podemos mencionar a Google Académico. 3 bases de datos. Cielo, Porque Google Redalyc, Académico utilizaría Redalyc. Muy bien. Cielo, y bueno, la tienda es catálogo 2.0, pensando que se esté trabajando un artículo, digo, una titulación de pregrado o hasta una maestría. Bien, LatIndex 2.0. Ahí tenemos 3 bases de datos. Dijo, Redalyc, Redalyc, ¿sí? Cielo Ya. y Vamos LatinDex. a irnos un momento a la base de datos de Redalyc. Voy a habilitar voy a habilitar Redalyc. Vamos a irnos a Redalyc. Bien, aquí tenemos Redalyc. La voy a compartir. Aquí está. Fíjense, miren, una base de datos muy amplia. ¿Cuántas revistas tienen en línea? 1569 de 751 instituciones, de 31 países, de 797.000, tiene 797.568 artículos. Y nos permite hacer búsquedas por artículo, por palabras clave, por título, por DOI o a texto completo. ¿Correcto? Entonces, Yaneli, coméntame y coméntanos, y entre todos, recuerden que estamos en una comunidad de trabajo. ¿Cómo tú harías una búsqueda? Guíame en cómo harías una búsqueda aquí de un estudio que tú estés utilizando. Ahí no tengo idea. Yo lo que hago es que me voy Bien. a Google Académico Ajá. normalmente y allí genero y veo es decir, me sale al ladito la base de datos. Ya, mire, muy bien, excelente, excelente. Lo que pasa es que Google Académico, mire, Google Académico recoge todo lo que está diciendo Yaneli. Todo lo que está diciendo Yaneli. En Google Académico yo puedo hacer una búsqueda avanzada de Redalyc. ¿Quieren verlo cómo lo hago? Y después regreso a Redalyc, solo de Redalyc, solo artículo de Redalyc. En Google Académico no me va a salir de otra base de datos, se los voy a mostrar. Miren, a ver, dejo de compartir, voy a compartir pantalla para que se vea lo que yo estoy mostrando. Miren, estoy en Google Académico. ¿Sí o no? Espérense. Google Académico. Después voy a regresar a Redalyc. Estoy aquí en Google Académico. Oye, Yaneli, muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo en este sentido. Miren, Yaneli, dime una palabra clave de tu investigación, una palabra clave que tú utilices. Procesos universitarios. Ya, a ver, vamos a poner proceso aquí, proceso universitario. Proceso universitario. Fíjense, voy a tomar este ejemplo para hacer un grupo de cosas. Entonces ahora yo voy a poner proceso universitario, bien. Sin embargo, voy a empezar a utilizar una estrategia de búsqueda con lo que se llama búsquedas avanzadas y búsquedas booleanas, que después lo voy a integrar. Lo voy a poner entre comillas. ¿Por qué? Después vamos a preguntar por qué. Voy a poner cite, bien, 2 puntos, todo seguidito, Redalyc, ajá, Redalyc.org, ¿ya? Y voy a darle búsqueda. Y fíjense, miren, ¿qué dice aquí? Redalyc,
Redalic, 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 y todo es Redalic. ¿Sí o no? Todos los artículos son de Redalic. Pero miren qué potencialidades. Me dio 43 resultados. ¿Sí o no? Ahora yo voy a integrar búsquedas de filtración. Entonces, la investigación de Yaneli tiene que tener los últimos 5 años. Ah, mira, desde Google Académico me voy y digo solo desde el 2020. ¿Cuántos artículos me quedaron, Yaneli? 9. Y si digo que tienen que ser artículos de revisión, miren, vengo aquí artículos de revisión, posiblemente no me queden 1 o 2. Ninguno. Entonces, si Yanelis va a utilizar una estrategia que diga artículo de revisión por pares, aquí no tiene resultado. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Positivo, negativo, interesante, no interesante? ¿Qué opinan? Excelente. Esto funciona también con el Saber. Pues vamos a probar. Yo te soy honesto, nunca lo he probado con el Sevier. Acuérdate, a ver, acuérdate que el Sevier es la editorial. Tendría que ser con Scopus. Con Scopus, correcto. O tendría que ser con ScienceDirect, o tendría que ser con la web de la ciencia. ¿Correcto? Ya. Entonces, lo podríamos probar. ¿Ya? Pero, ¿qué te parece si seguimos y regresamos a Redal y esto lo vemos después? Tenemos otra Ya, sesión, de acuerdo, ¿sí o no? de acuerdo, de acuerdo. ¿Ya? Melvi, cualquier cosa que usted quiera que veamos, Jefferson, cualquier cosa que quieran pedirme, Daniela, cualquier consulta que quieran hacer, busquémoslo. Y me parece muy interesante que vengamos porque el doctor nos planteaba, entonces vamos a venir aquí y vamos a poner la palabra clave. ¿Cuál era? Procesos universitarios. Procesos universitarios, sí. Vamos a poner procesos universitarios. Miren para acá. A ver qué nos devuelve. Entonces, estoy haciendo una búsqueda ahora por un término. Ahora, miren. Me devuelve aquí. Entonces, 475.271 resultados. Pero lo que pasa es que si ahora yo digo, miren, procesos universitarios y lo pongo ahora entre comillas, vamos a ver a cuánto. Eso era justo lo que le iba a decir porque veo que en la búsqueda está saliendo separadas las palabras. Claro, claro. Fíjense, pero miren cuánto nos quedamos. 459. ¿Se dan cuenta? Y esto se llama filtrar, hacer búsquedas avanzadas. Pero si ahora yo quiero solo del 2020, miren, entonces le doy un clic. Bien, 2021, 2022 y 2023. Estoy dándole unos datos que ya formarían criterios de la metodología. Ya en la estación de investigación, entre mis criterios de selección está artículo entre el 2020 al 2023. Ya cuando usted empieza a determinar esto, es un criterio. Se utilizó la siguiente fórmula. Esto se pone en la metodología. Se utilizó la siguiente forma para hacer la búsqueda. Procesos universitarios entre comillas. Le voy a quitar las comillas y le voy a poner AN. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa que yo le ponga ese criterio de buscador booleano? ¿Qué significa? Bien. Significaría que va a buscar por separado las palabras proceso y universitario, pero no específicamente como lo que podría ser una palabra clave que es procesos universitarios. Miren a cuánto nos volvió a llevar, a la misma cantidad del inicio, ¿correcto?
Nos llevó a la misma cantidad de inicio. Por ejemplo, si yo pongo ahora aquí, si yo pongo, entonces, a ver. Miren. Este sí, Melvis, es el inicial, 475.000. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que tener criterios de selección. Pero fíjense, vamos a dejarlo, miren, vamos a dejarlos aquí, procesos universitarios. Y entonces yo quiero que sean artículos de 2024, 2023, 2022, 2021. Solo artículos en español, en inglés, ¿correcto? Y yo lo quiero buscar de cuáles países. Miren, yo quiero buscar de los países. Si quiero buscar de los países. Entonces, por ejemplo, yo quiero de España, yo quiero de Ecuador, porque está en Ecuador, yo quiero de México. Bien. Entonces, ¿qué digo aquí? Miren, aplicar filtros. Aplicar filtros. Miren a cuánto me bajó. ¿A cuánto me bajó? Ahora, fíjense en algo aquí. En algo aquí. Miren para acá, por favor. Miren para acá. Aquí le aplicó los criterios. ¿Sí o no? Esto va para su metodología. Usted lo seleccionó. ¿Cuántos artículos encontró en español? Y cuando usted dice su metodología, encontré 10.250 artículos. En inglés, 628. ¿Ya? Pero aquí hay una cuestión. ¿Qué no les aparece aquí? Por ejemplo, ¿qué no les aparece aquí? Que sí les aparece en Google Académico. ¿Qué no les aparece aquí? Lógicamente que podemos tener un criterio de que son artículos que están en revistas y de hecho son artículos que tienen que estar revisados por pares, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero lo que pasa es que aquí no lo pueden filtrar, aquí no le pueden aplicar ese filtro de revisión por pares porque la base de datos no lo permite. Bien, ese es un criterio. Ahora, miren para acá, miren un momentito. Atiendan un momentico todos. Me interesó, vine aquí y vi el resumen. Mira, empecé a hacer el análisis. El artículo, el tema, cumple los requisitos que después vamos a hablar en la próxima sesión. Para mi artículo, vengo aquí y le doy un clic. Miren para acá. Un momento. Miren. Miren lo que voy a hacer. Voy a venir a mi Zotero. A ver, Mepi, ¿se está viendo mi Zotero? Voy a crear una nueva carpeta. Esa carpeta le voy a poner Yanelis Investigación. ¿Ya? Y le voy a dar OK. Miren esto que interesante. Me voy a mi investigación y vengo aquí, doy. Fíjense lo que va a pasar en la parte superior. Doy clic. ¿Y qué dice aquí? Yanelis Investigación. ¿Sí o no? Se está cargando funciones, se está cargando aquí los metadatos y aquí se está cargando el artículo completo. Hasta que no se ponga en rojo completo, eso significa que se descargó. Vamos a venir, por ejemplo, vamos a venir atrás y voy a venir a auditoría, pongamos que no me interesa. Procesos de trabajo sindical, no, gestión de procesos formativos, ese sí me interesa. Cumple los requisitos, lo analizo, lo veo y vengo aquí y, miren, y le doy guardar. Entonces, regreso a mi gestor y ¿qué sucede? Que ya tengo los dos artículos integrados. ¿Sí o no? Miren, con todos los metadatos.
empiezo a escribir mi artículo, miren para acá. Empiezo a escribir mi artículo. Por ejemplo, pongamos la gestión universitaria en la contemporaneidad establece la necesidad de responder a las exigencias que plantea una sociedad interconectada. Por ejemplo, miren para acá. Miren. Entonces pongamos que ya yo tengo una información de esos artículos y entonces yo voy a utilizar un recurso en este momento y lo vamos a ir utilizando todo de norma y voy a relacionar dos investigaciones, ¿ves? Ya yo dije APA 7, le doy OK y entonces yo voy, ¿qué me va a abrir ahora? Ahora me va a abrir y voy a venir a Vista Clásica y en Vista Clásica me va a llevar esa carpeta de Yanel, a esas solas dos carpetas, mire, y voy a citar a este autor. OK, mire. Y después yo le hago así y le pongo referencia. Y vengo aquí y doy clic. ¿Y qué pasó? Ya tengo una cita y ya tengo una referencia. ¿Sí o no? Pero lógicamente que esto, como le decía, esto es una forma de citar. ¿Y qué sucede si esta cita, es al texto del autor? Ah, yo tengo que saber manejar eso. Yo tengo que saber utilizarlo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede si yo quiero integrar, por ejemplo, lo que se utiliza mucho de otras citas? Por ejemplo, pongamos que yo quiero citar a otros investigadores. Entonces, miren cómo yo lo hago para no perder la perspectiva. Miren, yo tengo aquí, cité a Cautela y ahora quiero citar a Roble porque ya yo hice un análisis de todos los artículos, yo tengo la información y entonces yo quiero buscar a Robles y miren, y ahora aquí me sale, miren aquí, Robles, ¿se está viendo? ¿Se está viendo? ¿Sí? Y ahora doy... Sí, pero es el mismo que ya había colocado antes. Tienen los dos el mismo. Ah, tengo los dos el mismo. Excelente. Miren lo que voy a... A ver, voy a salirme de ahí. Discúlpenme si puse el mismo. ¿Ya? Entonces, me voy a salir, voy a venir. No lo he utilizado, pero si lo hubiera utilizado, lo borro y vengo aquí donde dice refrescar y ya eliminaría esa cita, ¿correcto? Entonces, pongamos que quiero venir y poner a otro investigador, por ejemplo, es Robert y pongamos que este es usted. Le voy a dar OK. Lo sustituí. Si yo quiero integrarlo los dos, y ahora, fíjense que automáticamente, miren, me lo cambió. ¿Vieron? Me cambió uno y me cambió el otro. Entonces, yo quiero integrar, porque voy a utilizar una forma de citar, donde voy a mencionar diferentes investigadores en torno a esta temática, y entonces voy a poner aquí a Robles y ahí está. Por ejemplo. Quiero, por ejemplo, citar a otro. Por ejemplo, Lorenzo. Aquí, Lorenzo.
Y fíjense una cosa interesante. Miren, fíjense que aquí, cuando está organizando las citas, el requisito no es el año. ¿Ven? No es el año. Es la primera letra del autor. ¿Correcto? Es la primera letra del autor. Entonces, en ese sentido, bien, yo me voy a mi estudio y miren para acá. Ya tengo la citación y ya tengo a todos los autores. Lo pongo aquí. ¿Qué les parece? Maybe, dígame. Sí, me gustaría que dejara justo ahí mismo donde está porque me acabo de dar cuenta de algo que no era lo que yo hacía. Por ejemplo, cuando yo menciono a 3 autores para sustentar, digamos, una tesis o alguna referencia, yo utilizaba un orden cronológico. Para mí era más lógico poner Lorenzo 2017, por ejemplo, Cuétara 2021 y Roble, Cuétara 2021 y Roble 2024. Pero veo que Sotero lo que hace es como, aunque sean 3 referencias, no guiarse por el año, sino por el orden alfabético. Esa no es Sotero. No, no es Sotero. Es la exigencia de la norma APA. Ya. Entonces, APA te lo exige así. No había visto eso, no me había percatado de eso. Por ejemplo, igual, por ejemplo, mira, por ejemplo, si estamos, te hago una pregunta para no robarnos tiempo, por ejemplo, mira, esto lo conocemos todos, ¿sí o no? ¿Por qué ponemos et al? Lo conocemos todos, ¿sí o no? Sí, eso está claro. ¿Qué significa? ¿Y otros? Y otros. En ocasiones, yo me he encontrado, estimada Melvi, que dicen, por ejemplo, Cutera, entonces está hablando, exigencia que plantea una sociedad incorrecta según o en correspondencia con lo expresado por Cutera. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Si yo pongo aquí, exigencia que plantea una sociedad interconectada para Cutera, eso está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? Solo a ese autor. ¿Por qué es incorrecto? ¿Puedes repetir la pregunta? Pongamos un ejemplo. Sí. Vamos a hacer algo. Vamos a poner, yo pongo aquí. Háganse la idea que, a ver, voy a borrar esto. Déjame ver si me permite aquí, por ejemplo, no me va a permitir borrarlo. Pongamos que yo solo estoy haciendo referencia a este autor. Y dice, exigencia que plantea una sociedad interconectada para, es decir, para Cutera. Pero debería ser así, mira, debería ser así. Por ejemplo, y voy a mencionar el mismo autor. Voy a mencionar el mismo autor. Por ejemplo, fíjense lo que voy a hacer ahora. Voy a venir aquí a Sotero, ¿correcto? Voy a agregar una cita y voy a agregar este mismo ejemplo. Ahora fíjense que voy a integrar a esta cita y miren lo que voy a decir aquí. Disculpen. Miren lo que voy a decir. Voy a omitir el autor. ¿Por qué estoy omitiendo el autor? ¿Por qué estoy omitiendo el autor? Y voy a poner aquí para. ¿Por qué estoy omitiendo el autor?
No sé, yo no sé, porque yo no entiendo. Ah, muy bien. Muy bien, porque cuando yo en norma APA escribo y hago referencia al autor, y voy a poner después o un parafraseo, o voy a parafrasear, o voy a poner una cita textual de menos de 40 palabras, textual al autor, entonces yo tengo que citar así, para Cautera 2021 Pero ¿y plantea, por qué entonces decías y omito el autor disculpa, si ahí aparece el apellido del autor? No entiendo. No está omitiendo porque ahí está. escúchame, te voy a mostrar por qué lo omito, porque si no, hago esto, para, y voy a insertarlo. Mira, voy a insertarlo, vista clásica, y voy a insertar al autor. Ok, mira cómo sale ahora. Entonces, no sé, es decir, cuando voy a No, ahí hacerle, está ahí sí está incorrecto. Ahí sí claro, ahí está incorrecto, porque el autor ahí no podría aparecer dentro del paréntesis. correcto, claro. Entonces, por eso tengo que omitirlo en la norma Ah, para que no me lo muestren. ya, ok, ok. ¿Ya? Ok. Entonces, por eso yo decía al inicio, tenemos que saber muy bien la norma para usar el gestor. Pero entonces, si yo pongo aquí, es decir, para Cautera, esto, el editor, cuando lo revise, va a decir, no, no, pero esto no está bien. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando que esto es un colectivo de autores, ¿sí o no? Entonces, si yo pongo en correspondencia con los criterios expresados por, bueno, ahora sí lo estoy integrando todos, en plural. Eso es un detalle bien importante en este sentido a la hora de utilizar, por ejemplo, un gestor bibliográfico y el asentamiento bibliográfico, que lógicamente que tendría que ser aquí arriba, no en ese, tendría que ser aquí. Bien, entonces eso es importante. Entonces, estos son, es decir, formas que nosotros nos puede ofrecer. Por ejemplo, pongamos que ahora yo quito una referencia de estas que estuviera integrado, yo la puedo quitar y después sencillamente yo refresco y ya se actualiza. Entonces, en una de las cuestiones que decíamos, nos humaniza el trabajo, nos ayuda, nos economiza el tiempo. Bien, hasta aquí. ¿Alguna otra opinión, criterio? Melvis, Jefferson, Yaneli, Diana, Enrique, Joana, Marco, Andrés. Yo quería, Frank, si fuera posible la próxima semana, solo si fuera posible, recién estuve revisando sobre las normas para autores de Scopus y me encontré como con un esquema o un modelo que es Prisma. El modelo Pero Prisma, no correcto. no entiendo qué es lo que significa, o sea, qué es lo que determina en el tipo de artículo de revisión. Entonces, no sé, quizás me pueda mandar un enlace o algo como para yo poder entender de qué se trata Prisma, porque no había yo escuchado ni trabajado como con ese enfoque, digamos. ¿Si me puede ayudar? Mira, sí, ahora en un minuto te muestro, porque traía un artículo sobre Prisma, sobre la metodología Prisma para mostrarle la metodología. Entonces, te muestro un momentico, no les voy a robar mucho tiempo, un segundo nada más, pero para que vea que es la siguiente lógica. Este es un artículo, este artículo está, a ver, Melvi, es la metodología que para publicar un artículo de revisión sistemática en Scopus, en la web de la ciencia o en ScienceDirect,
te lo van a exigir obligatoriamente. Es sobre esa base. Y esta es la estructura del artículo. Aquí te lo voy a mostrar en HTML para que sea más rápido. Esta es de la revista Comunicarte y aquí está, mira. Esta es la estructura. Tienes que hacer esto. Esto es Prisma, ¿ves? Ve aquí arriba que te dice Prisma. Entonces, tú tienes sí o sí que presentar una declaración de cuál es la estructura, la metodología que utiliza para hacer la búsqueda. Y tienes que hacer este cuadro. Así tienes que hacerlo. De hecho, tengo el esquema en blanco, te lo puedo mandar. Lo tienes que utilizar así y después tienes que definir estos criterios. Esa es la metodología Prisma de manera sencilla, estimada Melvis. Ya, muchas gracias. No. Gracias a usted. Oye, hasta aquí, ¿qué les ha parecido lo que hemos hecho? Bueno, regular, malo, ¿qué les parece? Excelente, muy Sin pena. interesante. Yo también quería, es decir, me aporta bastante lo de Prisma. Sería bueno, no sé, profundizar en eso. Hoy justamente estábamos también viendo todo este tema de los índices bibliométricos en los artículos de revisión y creo que sí hay es decir, una tendencia a ese tipo de escritura y sería muy interesante, es decir, crear habilidades en ese camino. Pero Excelente. fíjense, sí, pero fíjense lo importante, Yaneli, Melvi y el equipo que estamos hoy aquí, que no nos ha acompañado todo, pero no importa, yo estoy grabando la sesión. Fíjense lo importante que es el objetivo de este curso, es crear una cultura en torno, es decir, porque realmente es muy amplio. Lo que está diciendo Yaneli de normas de citación, el término de factores de impacto, eso puede ser otro curso. Eso es realmente hoy esto impresionante en términos de la información que se produce. Bien, voy a cerrar mostrándoles esto que quiero que hagan. Vean ustedes, miren, voy a cerrar porque sí necesito que para la próxima sesión, yo les voy a compartir unos videos donde yo explico toda esa estrategia de búsqueda, construcción de palabras claves, unos videos que tengo grabados en ese término para la